Excelente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. La verdad, después de 7 años de no estar frente al micrófono, hoy nos damos la oportunidad. Los estamos, ahora sí que invitando a que vengan al Wine Bar Viña Salvatore, donde estamos grabando estos podcasts, aprovechando justamente la tecnología, que vamos a hacer cosas realmente muy interesantes con nuestro buen amigo Salvador y Javier, que están ahora aquí presentes, que vamos a estar con ustedes unos días. Chava. ¿Cómo estás, Oli? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que nos apasiona, que nos interesa y que estamos seguros les va a interesar a ustedes también. Y estamos con el buen Javi. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, Javi. Pues el día de hoy queremos compartir con todos ustedes algo, pues, donde iniciamos todos. Para empezar, iniciamos con la pasión que tenemos todos acerca del vino. ¿Y cómo nace todo esto? Bueno, nace entre amigos. A Oliver lo conocí en el tema del vino, al buen Javi también. Entonces, el día de hoy queremos compartir con ustedes, literal, con el método de elaboración del vino tinto. De ahí vamos a partir y vamos a seguir con más podcasts para seguirlos informando. Oli, vamos de entrada con el método de elaboración del vino, algo que puedan entender nuestros amigos de aquel lado de la cámara. Por supuesto, más que nada me gustaría mucho que ya realmente estamos iniciando, me gustaría que la gente entendiera de dónde viene el origen. Realmente el origen del vino a veces es muy incierto. Siempre hay gente que dice que viene de la Mesopotamia, pero realmente es incierto por los orígenes donde se encontraron los primeros vestigios. Pero la verdad es lo más interesante es que lo tenemos aquí en la copa y lo estamos disfrutando, ¿no? Y siempre, como tú dices, el método de elaboración es muy importante. Pero siempre me encanta hacer un comentario, porque a veces cometemos el error, muchas veces, de que cuando decimos, oye, compadre, vente, vamos a echarnos un vinito, y pues le llamamos vinito pues al tequila, al ron, al brandy, pero la verdad es que el vino es una bebida fermentada que viene del jugo de uva, o mosto, como comúnmente se llama, y pues el destilado pues es otra cosa. O sea, ahí es donde tenemos que partir. Yo creo que es esa parte, ¿no? ¿O cómo ves tú, mi estimado? No, bueno, es algo, la verdad, que muy importante de dónde salimos todos, y pienso que a dónde vamos está mejor todavía. Lo que dijo Oliver es muy cierto. La verdad sí importa mucho de dónde vienes, pero más que nada en dónde estamos ahorita, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de disfrutar. El tema del vino es tan bonito y apasionante que nunca paramos. Iniciamos en un diplomado, iniciamos en una escuela, Javi, pero ¿cuándo terminamos? Eso me da la tarea, ¿no? Nunca. Yo creo que somos como los doctores, ¿no? O sea, nos tenemos que estar actualizando y actualizando y actualizando, porque la verdad es que estamos todavía disfrutando esta copita y ya cuántas etiquetas nuevas están saliendo, ¿no? Y realmente pues la gente va evolucionando, va mejorando las técnicas. Imagínate, si no hubiera sido la pasteurización, ¿dónde estuviera el concepto del vino, no? Pero realmente, pero ahora sí que retomando el tema, vamos con la cuestión de la elaboración, ¿no? A ver, Javi, vamos a empezar acá, de este lado. Perfecto. Bueno, pues se dice que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que el vino empieza en el viñedo, ¿verdad? Es importante la calidad del fruto. No se puede hacer un buen vino si no se tiene una buena uva. Entonces, actualmente ahorita el enólogo, que es el encargado de hacer el vino, está muy involucrado con las actividades del viñedo. Y una vez que se logra la uva, pues se vendimia y pasa a lagar, que viene siendo el principio de la elaboración del vino. Así es. Perfecto. Sí, ya sea, como dices, blanco o tinto, exactamente es el mismo proceso. Y realmente, como dices, la mano del hombre es fundamental, ¿no? Y siempre el enólogo dice, sin un buen fruto en el campo, no puede hacer buen vino, ¿no? Es mucho más fácil tener un buen fruto y hacer buen vino de esa manera, ¿no? Bueno, lo dijo el buen Javi hace ratito acerca de que el vino no es en el campo, ¿no? Literal, así es. Porque háganme cuenta que es como un chef. Le dan un buen corte de carne. La carne ya está en su estado y sale mejor el corte, ¿no? El vino es igual. Buenos racimos de uva, al enólogo se le hace más fácil. Y hablamos de esa palabra terroir, Javi, que todos conocemos, explicamos a la gente, que son 3 cosas, ¿no? Que es el suelo, el clima y la mano del hombre. Ocupamos estas 3 cosas para que el vino sea mejor cada vez más. Es por eso que si hablamos de un Sauvignon Blanc, como el que estamos tomando hoy, un Sauvignon Blanc del Val de Loire, fresco, aromático, mucha toronja, rosa, pero hace rato probamos también un Sauvignon Blanc
de México, con más acidez por el tema del terroir. Es diferente, misma uva con diferentes tonos. ¿Por qué? Porque va variando dependiendo el suelo, el clima y también el enólogo, ¿no, Javi? Fíjate que yo cuando llego a platicar con los muchachos de servicio, eso siempre les comento, es como nosotros mismos, nuestra personalidad. El origen de donde tú naces determina tus características, tu estatura, el color de piel, todo eso influye y justamente es lo que pasa con el terroir, con el fruto, ¿no? Que siempre en todo el mundo se cosecha Cabernet Sauvignon, pero siempre es diferente las características. Obvio, influye mucho si le ponen barrica o no le ponen barrica, pero eso también determina el suelo donde se coseche, la calidad del Cabernet que vas a probar, ¿no? Me imaginé ahorita lo que dijo Oliver, que suena muy chido. Es como si alguien ya fuera de cierto lugar y lo identifican, pero le pones traje o no le pones traje, ¿no? Claro. Es que la barrica ya sería con trajecito y corbata, no por decirlo así, por ser elitistas, pero la barrica le va a aportar más notas elegantes al vino y aparte lo va a hacer que sea más duradero. Pero ahora sí como que nos vamos a ir por partes. Y entonces en el tema del método de elaboración del vino, ¿empezamos en dónde? Empezamos en el campo. En el campo. Y empezamos con la famosa cosecha que también se le conoce como la vendimia. Vendimia. ¿Cuándo se determina cortar el racimo de uvas? Dependiendo el grado de azúcar que tienen las uvas, que ahí es el famoso grado Brix. ¿Cuánto azúcar tiene? Ahí el enólogo y el agrónomo deciden que ya están listos y qué es lo que ellos quieren hacer. Como lo vamos a hacer rato del asado, ya está lista la carne, pues vamos a echar el asador, ¿no, Javi? Entonces Sí. de ahí parte el tema de la vendimia. Desde ahí se vendimia y se lleva ahora sí al lagar para seguir el proceso del famoso despalillado. Ok. Una vez llegando al lagar, pues vamos a encontrar varios caminos que toman para hacer diferentes estilos de vino, pero podemos comentarlo de una manera muy sencilla. En el lagar depende el color de la uva y el tipo de vino que estemos buscando. Se va a pasar a despalillar. Esto sería quitarle la parte, las ramitas que unen a las uvas en un racimo. Se hace con una máquina automáticamente. Y normalmente es una práctica que se usa, pero también el enólogo puede tomar la decisión de empezar la maceración del vino con los palillos para lograr un poco de tanino extra si es necesario, ¿verdad? Así es. Lo que comenta Javi usted es muy importante porque puede haber diferentes tonos dentro del vino y el dejarle los palillos, eso va a traer más notas herbáceas, ¿no? Y ahí es donde donde hacen ellos la famosa maceración carbónica con todos los palillos y es cuando hacen esa técnica, ¿sí? Entonces, si ya tenemos la vendimia, ya llega a la bodega, se despalilla o no se despalilla, ahí determina el enólogo qué es lo que quiere hacer y ya después de eso ya va a pasar a la prensa. En el caso del vino blanco pasa bueno, primero hay que estrujarlo, hay que romper el fruto y después pasa a la prensa. En el caso del tinto se estruja. Estrujar es romper el grano para que naturalmente empiecen a escurrir la parte líquida del jugo de la uva. Y en el caso del tinto, el prensado va después de la fermentación. Primero hay que, como les decía, hay muchas opciones que tiene el enólogo, ¿verdad? Puede pasar directamente a fermentar o puede tener una maceración. Esto es muy común, sobre todo en los vinos tintos, donde se va a quedar esa uva rota con su jugo en una temperatura controlada por un periodo de tiempo para que haya algo de extracción. Y la temperatura controlada es importante porque si hace calor puede empezar una fermentación que todavía no Natural, exacto. Sí, sí, sí. Sí, recordemos que las levaduras pues, están en el medio ambiente. Todo lo fermentan. O sea, realmente si no tienen cuidado y no hay control justamente en la recolecta de los frutos, se puede hacer, si se rompen los frutos, como tú dices, Javi, se puede hacer una fermentación, ¿no? Y recordarles a nuestros amigos que recuerden que el jugo o el mosto del fruto de la uva es natural, es blanco. Incluso de uvas tintas, de muchas tintas es blanco. O sea,
Puedes hacer incluso vinos blancos de uvas tintas, que hay algunas tintas que pintan el vino, ¿no? Como la garnacha tintorera, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, para que la gente también entienda que realmente el color se lo da, porque ahorita tú lo vas a platicar en la parte de la maceración, ¿no? Así es, sí, es parte importante. Hay varios champans que son Blanc de Noir, Exacto. hechos blancos, pero con uva tinta, que es la Pinot Noir. Sí, entonces una vez tomada la decisión de hacer una maceración, esta se puede prolongar según lo que se esté buscando, ¿verdad? La otra vez me estaba explicando, Salvador, cómo se hace un vino rosado con el método de sangrado. Aquí vamos a estar haciendo un vino tinto, pero en ese momento de la maceración se puede extraer un poco de jugo. Cuando ya obtuvimos algo de pigmentación, no totalmente, sino es un periodo más corto, y extraemos jugo, pero se quedan las pieles de toda la cosecha, de todo lo que se pretende fermentar, se quedan con menos jugo. Entonces se obtiene un vino tinto que va a tener pues más cuerpo, más extracción, más tanín. Así es, el tema del color en los tintos es por parte de la cáscara, ¿no? Por eso conocemos los famosos Pinot Noir, que en color son muy, muy leves en color por penetración, por el tema de la cáscara, que es muy sutil, que es muy delgada. Y la maceración pues es la misma que se le da a un Cabernet, a un Merlot, pero por el tema de la cáscara o los ollejos, el color es más ligero, más tenue, pero ahí tenemos esos Pinot Noirs de la Borgoña que son interesantes, ¿no? Mucha intensidad del sabor. Javi, platícanos un poquito, ya después de la fermentación, que comentaste algo muy interesante y hablamos de las levaduras. Las levaduras ya se encuentran afuera de las uvas. Si ustedes se dan cuenta en casa, cuando lavan las uvas, le ponen el agua y literalmente se secan rápidamente. Esa cerita que se ve por ahí, esos poquitos blancos por ahí que son microscópicos, hay levaduras nativas ahí, pero siempre en las bodegas, todas las vinícolas tienen sus levaduras y cada quien trabaja con levaduras diferentes. Inclusive hay levaduras ya específicas para cada tipo de vino. Inclusive hay levaduras que dan notas diferentes en los vinos. Entonces, el tema de las levaduras es muy importante. Y cualquier panadero nos puede dar Así es. la certeza, ¿no? Porque inclusive los panaderos trabajan con diferentes tipos de levaduras porque desdoblan diferente. Hablaba Javi también del tema de la fermentación. Cuando están fermentando, la temperatura tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque las levaduras actúan a cierta temperatura. Muy alto, muy baja, la levadura deja de actuar. Entonces la levadura tiene una función muy importante dentro del vino. ¿De qué se trata? Transformar el jugo, los azúcares, los transportan y los convierten en alcohol, gas carbónico, que en este caso en vinos tranquilos, que es como se les conocen a los blancos o los tintos, los rosados, no necesitamos burbujas, simplemente necesitamos que haga ese proceso de fermentado para tener los grados alcohólicos aquí. ¿De dónde viene el alcohol? Literal, del azúcar a consecuencia del contacto con las levaduras, Javi. Y aquí es donde el enólogo y el agrónomo determinan cortar a ciertos grados Brix, que es el azúcar que se encuentra en cada uva, y desde el campo, por eso comentó Javi, desde el campo se hace el vino, e inclusive desde el campo sabemos cuánto alcohol vamos a tener en nuestro vino. Ahora sí que para que lo entendamos así, es como un Pac-Man que se está comiendo esos azúquitas y lo que está haciendo es desdoblar y liberar justamente ese alcohol que va haciendo. Entonces, al liberarse más alcohol, ¿qué es lo que va haciendo? Pues va matando la levadura. Ya tanto la graduación alcohólica tan alta que la levadura la mata, ¿no? Realmente, y es cuando ese es de forma natural, pero muchas veces el enólogo determina, ¿sabes qué? Yo quiero tanta graduación alcohólica, entonces la para controlando la temperatura. Sí, igual la puede elevar, la puede bajar. Exacto. La levadura llega a morir, se puede decir así. Muere y deja de hacer su labor. Hasta ahí queremos de alcohol. Y es donde algunos vinos Oli llegan a tener un poquito de azúcar residual, dependiendo si el enólogo decide parar ahí. Y el vino en ese inter tiene todavía un poco de azúcar. Es donde encontramos algunos vinos con algunas notas dulcecitas por ahí. Es porque el enólogo dijo, hasta aquí. Decide que este vino tenga un poquito de azúcar residual.
Exactamente. Hay otro tema que me parece importante, el tema de los sulfitos, que sirven para controlar también esas levaduras salvajes. Ahí, a la hora de aplicarle anhídrido sulfuroso al vino, muchas levaduras salvajes que no queremos van a morir. Y la levadura que usamos, la levadura que, como decía Chava, incluso hay un mercado, puede uno conseguir levaduras específicas para obtener fermentaciones específicas. No le pasa nada con el sulfito, ¿va? El sulfito sirve para muchas cosas, es también un conservador natural del vino, sirve para la extracción de color, de taninos. Es una parte muy importante en el vino. Sí, y la verdad es que hay gente que lo ama o lo odia, ¿no? Porque pues, el sulfito es el gran problema de que mucha gente sufra del dolor de cabeza. Le dice, híjole, es que tomé unas copas de vino y me empezó a doler la cabeza, ¿no? Pues el exceso. Pero muchas veces es que depende del vino que realmente si le aplicaron mucho sulfito, entonces hay gente que no lo asimila tanto y entonces cuando llegan los famosos dolores de cabeza, ¿no? El tema de los sulfitos es muy interesante porque se sulfita inclusive antes de llegar al lagar donde se hace el vino. Por eso es muy importante el tema de las vinícolas. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué tan lejos se encuentran del lagar, no? Si tienen el viñedo aquí y a medio kilómetro tienen el lagar donde va a hacer el vino, ni siquiera sulfitan, porque no lo necesitan. Llegan, se sulfitan ahí y entonces ya se hace el vino. El problema es cuando el terreno está muy lejos y tienen que sulfitar antes e inclusive volver a sulfitar otra vez. Pero dentro de los sulfitos también hay niveles, ¿no? Es por eso que también vamos a ver qué tomamos, porque dependiendo también la calidad del vino, ¿no? Para unos vinos excelentes, claro que los sulfitos que vamos a utilizar son de mayor calidad. Y lo que dijo Oliver también es muy importante, también lo que tomamos, ¿no? Por eso es muy importante también tomar agua cuando estamos tomando vino, porque nuestro cuerpo es como un radiador, ¿no? Ocupamos tomar agua por el tema del alcohol. Deshidrata, acuérdense que el alcohol deshidrata. Por el tema del vino. Así es que el tip, no quieren emborracharse, tomen agua. Sí, hay que tomar agua. El tema del vino es muy importante, pero también es importante disfrutarlo. Recuerden que el tema del vino es muy bonito, pero el disfrute todavía es mejor. Platicar con buenos amigos, compartir conocimientos, yo pienso que es lo más importante, ¿no, Javi? Entonces, nos quedamos, ¿dónde vamos ahorita? Vamos en el tema de los sulfitos. Ya fermentaron, ya hablamos un poco acerca de que el color depende de la maceración que tiene y por cuánto tiempo. Eso lo decide también el enólogo. El enólogo decide cuánto tiempo va a estar el caldo o el mosto en contacto con los ollejos para transmitirle el color deseado al vino, ¿no? Hay varias prácticas también que se usan. Está la cuba de fermentación, donde todas las pieles y las semillas que se llaman ollejos y pepitas flotan. ¿Por qué? Porque otro producto de la fermentación es el calor. Entonces está el anhídrido, dióxido de carbono, ebulliendo y hace que el sombrero flote. Se hace una capa sólida arriba y hay varias prácticas para la extracción, como viene siendo el bazuqueo, que en una tina que no sea tan grande, literalmente agarran un palo y lo hunden en el sombrero, lo rompen para que haya más flujo de este dióxido de carbono y haya más extracción. Otras son los remontados, donde esto puede ser una cuba grande, ya no tiene que ser tan pequeña. Por la parte inferior de la cuba extraen con una bomba un poco de este mosto que está fermentando y lo hacen llover en una regadera sobre el sombrero. Y el del estaje, pero es un poquito más complicado. El del estaje se hace en un tanque cónico de acero inoxidable, está cerrado el tanque, el sombrero está flotando, pero como es tronco cónico, la parte superior donde está el sombrero es más angosta que la base. Entonces aquí se extrae todo el líquido por abajo, el sombrero a la hora de caer en una parte más amplia rompe, lo mantienen fuera un tiempo y luego lo vuelven a integrar en forma de lluvia, y esto hace que haya mucha extracción de color, de taninos, de sabor.
Exactamente. O el famoso pistón, ¿no? Que tenían los tanques, que ya tenían integrado un famoso pistón que parece que empujaban en el sombrero al fondo y pues rompía justamente esa parte, ¿no? Pero sí es fundamental. Esas cáscaras, esas pieles son las que determinan el color y como dicen, el tiempo que el enólogo determine dejarlo es el extracto que vamos a tener, porque hay de repente unos vinos que tienen un púrpura extraordinario, como dice Chava, en los Pinot Noir. Por más que quieras en la cáscara, pues no te va a dar mucho. ¿Por qué? Porque realmente el color que libera la Pinot Noir es mucho más sutil, ¿no? Claro. Y hay que hablar un poquito acerca del sombrero, porque si no vamos a perder que estamos en fiestas páginas. El sombrero no es otra cosa más que las cáscaras flotando en eso, ¿no? Hablaba Javi que cuando está fermentando, literal empieza a hervir. Y como empieza a hervir, empieza a subir todas las partes sólidas. Suben las partes sólidas y eso que se concentra en la parte de arriba, que son las cáscaras, a eso se le llama el sombrero. Sí, entonces hay que romper eso porque ahí es donde se concentra más el sabor y los aromas y también el color, que es muy importante, que es lo que se trata de adquirir en el tema del vino. Entonces, diferentes técnicas, como explicó Javi, lo que quieren hacer es que esas cáscaras se vuelvan a remojar para que vuelvan a caer y vuelvan a interactuar dentro del mosto para agarrar todo lo que ocupamos para que el vino sea lo que el enólogo quiere, ¿no, Javi? Así es. Ok, entonces ya tenemos el vino, ya fermentó. ¿Y ahora qué hacemos, Javi? Vamos a retirar esas cáscaras. Sí, hay que separar el vino de todas esas partes sólidas y se hace normalmente un trasiego. Aquí, una práctica que hacen las bodegas que hacen vinos con más cuidado, tratan de no usar mucho una bomba. Entonces, son bodegas que usan gravedad. Esto quiere decir que la cuba de fermentación va a estar a un nivel y a un nivel más bajo va a estar la cuba donde va a pasar ese líquido ya sin las partes sólidas. Hay bodegas muy bonitas que están bajo tierra, ¿verdad? Me imagino Oliver debe de conocer varias que Algunas por ahí. ha viajado mucho. Sí, hay que separarlo y de ahí puede tener otro periodo de reposo. Sí, y ahí es donde determina realmente el enólogo, bueno, es un vino joven, se va directo a botella, o qué, o lo mandamos a barrica, ¿no? O hay gente que juega un pasito ligero por barrica para darle un poquito de estructura y después lo manda a botella, ¿no? O sea, juegan mucho con esa parte en función de la calidad, pues de lo que cosecharon o lo que llegó a la bodega, justamente. Aquí entramos en el tema de por qué unos vinos sí van a barrica y otros vinos no van a barrica. Es muy interesante esto. Mire, no todos los jugos, no todos los mostos están hechos para irse a una barrica. ¿Qué determina eso? Hablamos al principio del famoso terroir, ¿no? La calidad del producto en el suelo va a determinar si está listo o no. Puede ser que el suelo es bueno, puede ser que el clima es bueno, pero resulta ser que esas plantas son muy jóvenes. Entonces las plantas todavía no están listas para elaborar un vino de calidad para que pueda tener su paso por barrica. ¿Qué tienen que esperar ahí? Bueno, las plantas tienen que crecer un poquito más para poder aportar esa potencia que requiere pasar por barrica, ¿sí? Aquí se tienen que mediar el tema de la uva con el tema de la barrica. ¿Lo soporta o no lo soporta? Entonces, a que lo soporte, pasa por barrica. Es donde decimos nosotros que vamos a domar un caballo potente, un caballo brioso, y son los vinos que pueden pasar por barrica. Vinos jóvenes que literal no van a aguantar ese paso por barrica del tanque de fermentación. Pasamos al famoso clarificado para retirar todos los sedimentos y entonces ya se van directo a la botella. Los que no, bueno, de la fermentación, sin el clarificado todavía, pasan a la barrica para dar un paso por barrica y ahí dependiendo el enólogo lo que le quiera dar, entonces ya es otro proceso, ¿no, Javier? Cierto, un vino que va a tener guarda, que va a añejarse en esta barrica por varios años, necesita tener mucho tanino, hablando de los tintos, mucha acidez y mucho sabor, mucha frutalidad. Si no, el tanino de la madera va a comerse el sabor del vino, ¿verdad? También hay
otras prácticas diferentes donde se puede usar barrica nueva o barrica de segundo uso, lo cual pues determina una diferencia bastante grande, ¿va? Entre los Completamente, ¿no? de los vinos. Interesante, ¿no, Lee? Lo interesante el tema del vino, leer las contraetiquetas. Si la contraetiqueta no te dice nada, pues léete un poquito ahí a averiguar. Es lo que los invitamos nosotros a interactuar un poquito con el tema del vino. ¿De qué se trata? Es muy bonito, porque resulta ser que hay vinos que te va a decir que solamente el 30, el 40% pasó por barrica y el otro porcentaje ni siquiera tocó una de barrica. ¿De qué se trata esto? Ahí el enólogo decide respetar más la parte frutal, pero sí requiere un poco de barrica para darle un poco más de longevidad al producto, ¿no? Y que sí aporte estas notas terciarias para que se redondee más el tema de aromas y sabores. Hay mucha tela de donde cortar en el tema de la barrica, Javier. Mucho, mucho. Sí, hablando de la cuestión de la barrica, la verdad es que los españoles me encanta porque tienen una regla muy básica, ¿no? Realmente, vinos jóvenes, pues no utilizan barrica. Vinos de roble, que son 2-3 meses de barrica, Mínimo. y mínimo, es lo que maneja. Un vino de crianza, mínimo son 6 a 1 año en barrica para poderlo, y tiene que tener 1 año por lo menos en botella, ¿no? En los vinos reserva, mínimo son 1 año en barrica y 2 en botella, ¿no? Y los gran reserva, pues ya le meten 2 años de barrica y juegan con la barrica, como dices, nueva o usada, y por lo menos 3 años en botella, ¿no? O sea, ese es lo mínimo. Pero realmente hay gente que deja mucho más tiempo, ¿no? Hay bodegas que determinan que su vino crianza, pues mínimo tiene 2 años en botella. ¿Para qué? Porque recuerden que en la botella lo que se está llevando a cabo es el proceso de óxido-reducción. Lo que tú dices, tienes que tener mucho tanino, mucho alcohol, mucha acidez. ¿Para qué? Para que se vaya reduciendo y vaya justamente el vino haciéndose mucho más agradable, mucho más fácil de beber, ¿no? Por eso los grandes vinos que son cosechas muy jóvenes, hablando de un Petrus, por ejemplo, no lo puedes abrir tan joven, ¿no? ¿Por qué? Porque el tanino te va a correr y te va a jalar lengua, cachete, trompa y todo, ¿no? Pero, ándale. ¿Por qué? Porque realmente, digo, lo puedes beber, pero realmente no lo vas a disfrutar. Entonces, por eso se deja un determinado tiempo en botella. ¿Para qué? Para que vaya redondeando el vino, se vaya esos Refinando. exactamente esos picos que tienen de agarrosidad, vayan puliéndose, ¿no? Sí, el tema de la barrica es muy, muy, muy padre porque el vino ya tiene toda esa potencia que explicó Oliver, pero aparte la barrica le va a aportar más taninos todavía. Entonces, imagínense, estos tipos de vinos como los que habló Oliver, esos grandes vinos, son tan potentes que si tú los abres, es un buenicidio, ¿no? Los matas literal. A diferencia del tema del Nuevo Mundo tiene tanta fruta que no tienes que esperar tanto, pero aún así, de todos modos, recomendamos dejar el vino reposar por cierto tiempo para que vaya mejorando. Por eso también les sugerimos cuando compran vinos de esa calidad, mínimo comprar 3 porque se toman uno y ese va a determinar. Que tan Exactamente. pronto abren los otros 2, ¿eh? Si hay que abrirlos pronto, pues nos avisan, aquí estamos puestos, Javi. Claro, Estamos puestos para eso. Estamos hablando de algo muy, muy, muy interesante acerca de la barrica, pero ya que estamos en este tema, ¿qué opinan de los famosos chips dentro de muchos vinos, Javi? Wow, pues sí, hay otra parte donde pueden maquillar el vino, ahí está permitido agregar acidez con ácido sulfuroso. Está permitido antes de que empiece la fermentación agregar azúcares, incluso taninos se pueden agregar. Y esta parte de los chips, pues mira, no sé, yo soy un poquito más open mind, a lo mejor se podrían usar bien, pero normalmente esto se hace con producciones enormes y vinos que son muy baratos para maquillarlos y darles la apariencia de que tienen barrica, de que tienen guarda, ¿ah? Normalmente no es muy buenos. Sí, el gran problema, como tú dices, es que mucha gente malutilizó. El concepto del chips, como dices, está permitido y lo hace todo el mundo. Francia, Italia, toda la parte de Europa, viejo mundo y nuevo mundo, no se diga, ¿no? Que es parte de esa situación. Y a veces la gente se confunde cuando dices es un vino reserva, gran reserva, y a veces realmente pues no tienen barrica, tienen chip, que realmente no es malo si lo utilizas muy bien. O sea, para que la gente nos entienda, un chip
es una duela de roble que es como una bolsa de té, ¿no? Se puede decir, que como una infusión. Le metes la duela al tanque de acero justamente para que la madera le aporte esa parte, ¿no? Pero hay gente que lejos de eso, no utilizar la duela, que es muy correcto, el famoso chip, pues empezaron a utilizar pues como virutas, ¿no? O sea, ahora sí que no utilizaron la madera como tal, limaron, dejaron virutas, hicieron como unas bolsas de infusión y eso, pero realmente el vino, pues la madera suelta esa parte de cera que a veces deja unos sabores así de resinosos, que ahí es donde realmente pues no lo utilizan muy bien, ¿no? Y digo, hay gente que pues mala onda, que no debería de ser, lo hace, ¿no? Pero los que lo hacen bien, digo, mis respetos, es también un chiste hacerlo bien, correcto, ¿no? Digo, de ahí parte, Javi, de ahí parte el saberlo hacer. Exacto. Porque el tema dentro también de los chips, hay niveles. Claro. Hay niveles, ¿no? Hablaba Oliver de las famosas bolsas estas llenas de acerrín literal. Y van, hagan de cuenta que es el tanque de fermentación, está lleno de vino y sumergen esa bolsita para que le aporte aromas y sabores, ¿no? Y también hay varias técnicas. Hay troncos, literal tronquitos de ese tamaño, que también tienen un tostado, tienen que ser madera autorizada, ya sea roble americano, francés, eslovaco, húngaro, lo que sea, pero autorizado para el vino, no es cualquier madera. Y también llevan un tostado. El proceso del tostado, igual como una barrica, y ya hay niveles, ¿no? Pueden ser tronquitos, pueden ser inclusive barras grandes que van dentro de los tanques alrededor, y eso aporta. También hay niveles dentro de los chips. Los que lo saben hacer, como dijo Oliver, mis respetos. Es muy bueno, ¿por qué? Porque eso nos da pauta para encontrar vinos que no son tan caros y que tienen esas notas agradables a barrica, pero en sí no las tienen. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando un vino tiene esos famosos chips? Hay que estudiar un poquito, hay que meternos un poquito en el tema de las contraetiquetas. Vamos a la contraetiqueta y algunas también chistosas porque dice que tiene paso por madera, pero no dice que tiene barrica, ¿no? El paso por madera literalmente muchas de las veces nos dice que tiene chips. No pasa nada, no es de asustarse, inclusive se agradece a los que saben utilizar esos chips o las duelas dentro de estos grandes vinos. Algo que me vino a la mente también el día de hoy, que hemos hecho algunos videos de por ahí, el tema de los vinos reservas en el Nuevo Mundo, ¿no? Que no puedo utilizar la palabra reserva, Javi, pero no quiere decir no tenga barrica. No hay Así sea, exactamente. Sí, hemos hablado que el tema de reservas simplemente significa que es mejor que otros. ¿Por qué? Podemos hablar que a una planta le dejan 6 racimos y este vino, como es reserva, simplemente le dejan 4. Y es un mejor terroir, de mejor terruño que de otro, ¿no? Y ya con eso simplemente le ponen etiqueta reserva. Entonces eso es un indicativo nada más que es mejor que otro dentro del mismo viñedo, dentro de la misma vinícola, así no fuera de, sino dentro de. Y ahora sí que regresamos al inicio, el famoso terroir, como dices, estás platicando algo súper interesante. El agrónomo determina cuántos racimos va a tener cada planta. Entonces, en función, ¿por qué? Porque puedes tener un rendimiento súper alto. Mucho tiempo estuvo de moda el famoso de tener más plantas por hectáreas para estresar las plantas y para que te dieran mejores frutos, pero no sacrificaban racimos. O sea, lo que hacían era estresar a la planta porque sembrabas, en lugar de tener 100 plantas, tenías 200, y eso hacía que realmente pues la competencia por el agua y los minerales y eso fuera mucho más. Y las técnicas han ido evolucionando, han ido cambiando, y ahora ¿qué es lo que hacen? Realmente pues sacrifican racimos, ¿no? Cuando está en la famosa época de poda, el agrónomo determina cuántos dedos le va a dejar a cada planta, ¿no? Entonces, para que sea una idea, un dedo da 2 racimos, por lo general. Entonces, ahí determinas tú qué rendimiento vas a tener, ¿no? Un estándar promedio normalmente son 8 o 9 toneladas por hectárea, que es lo que realmente es un estándar común. Y como dice Chava, hay bodegas que determinan y dicen, no, yo no quiero tanto, yo mejor voy a hacer 4 toneladas por hectárea. Entonces eso te permite tener un fruto de mejor concentración, de mayor calidad, ¿no? Y entonces el Nuevo Mundo juega con esa parte, ¿no? Nosotros tenemos, un ejemplo de una bodega que manejamos, que es Vascos. Vascos normalmente juega mucho con esa parte, hace que la pepita llegue a una maduración realmente, ahora sí que al límite,
que no rebase los grados Brix, pero le aporta al vino una cuestión como si tuviera barrica, a veces sin tenerla, ¿no? Pero realmente pues lo hacen de esa manera, ¿no? Y si van de Gran Reserve, por ejemplo, sus vinos, ¿no? Y a veces hay vinos que no tienen barrica, como dicen, ¿no? Es simplemente el juego del campo para llegar justamente a la producción, ¿no? Y hay una cosa más que aporta el roble al vino. No solo son estos taninos y estos sabores y aromas, también la microoxigenación, ¿verdad? El roble específicamente es una madera porosa que permite que haya una interacción entre la parte de afuera de la barrica y el vino que está contenido adentro, y se oxigena a una cantidad muy pequeña pero constante, que a través de los años genera una calidad muy buena. Pues es que estuvo de supermoda. Nuestro buen amigo Michel Roland puso la microoxigenación de supermoda, y digo, realmente pues fue gran parte de que muchas bodegas lo empezaron a jalar justamente para esa parte, ¿no? El truco se trataba, es como una pecera, ¿no? Metías una manguerita con oxígeno y liberabas cierta cantidad de burbujas en determinado tiempo, y le estabas dando esa oxigenación al vino, ¿no? O sea, no era no, sino realmente era súper contado. O sea, y el truco justamente de eso se trataba. ¿Cuántas burbujas libero en determinado tiempo, no? ¿Para qué? Para que el vino sea mejor, ¿no? Sí, la verdad es que las técnicas han ido evolucionando, han ido cambiando, y lo más interesante es lo que encontramos aquí, ¿no? Lo disfrutamos y es eso, ¿no? Vamos viendo el tema de la diferencia, ¿no? Pero ahorita hablaba Javier, el tema de la barrica que conocemos nosotros, que es muy, muy importante, y las más comunes es el americano y el francés, ¿no? Hablaba Javi del tema de los microporos que tiene cada barrica, ¿no? Nosotros bien sabemos que por el tema del corte, ya sea del americano o del francés, ¿no? Que del americano es aserrado y el francés es por hendido. Los franceses respetan mucho las vetas de la madera. Exacto. Y es por eso que los poros son más finos, y por eso es muy elegante el vino francés. El tema de la oxidación es más lenta, y por eso los vinos franceses son más sutiles en sus aromas y en sus sabores, ¿no? El americano, el poro más grueso, y por eso la interacción entre el oxígeno y el vino es un poquito más rápido. Pero sí, el tema de la microoxigenación lo manejan por todos lados del mundo, está autorizado, no hay ningún problema. Pero no es ser trampolín, ¿no? No, al contrario. Simplemente es saberlo hacer. Exacto. Hay que saberlo hacer, y si lo saben hacer, bienvenidos. Al final de cuentas, nosotros siempre decimos el famoso aquí en Viña San Natal, el Let's see what's inside, porque es muy bonito no saber qué hay dentro de él, ¿no? Porque siempre te llevas tantas sorpresas tan agradables. Por lo general, hoy en día, hay más sorpresas que malos gustos en el vino, ¿no? Así es. Sí, siempre decimos, no hay mal vino, ¿no? No hay mal vino, realmente influye mucho estados de ánimos, realmente influyen muchas, qué comiste, o sea, realmente todo va en función de esa parte, ¿no? Y porque a veces ese mismo vino lo pruebas, en primera vez dices, híjole, no me gustó, pero 2-3 días después lo vuelves a probar y dices, ah, caramba, qué bueno está, pero cambian esas situaciones que realmente en cuando uno lo prueba, ¿no? Por eso, como tú dices, vamos a ver qué tenemos aquí dentro, es siempre muy importante. Y lo mejor es cuando lo compartimos, ¿no? Siempre es disfrutarlo y tenerlo esa parte, ¿no? Y regresando al tema de la barrica que decías, es un tema ese rato muy importante, la cuestión del tostado. Eso también determina mucho la calidad del vino que van a encontrar, porque si le hace un tostado ligero, medio o alto, eso va también a influir mucho en la cuestión del vino, ¿no? Sí, y el enólogo decide qué tipo de tostado le va a dar. Por ejemplo, hablamos de la uva Pinot Noir, que es una uva muy ligera en intensidad de color. Entonces, por lo general, Pinot Noir, un ligero, bajo, porque no aguanta tanto un tostado muy alto. Y es donde encontramos muchas de las veces esas notas ahumadas, que dices, notas ahumaditas. Bueno, bienvenidos. Muchas de las veces es por parte de la cámara, ¿no? De la cámara. No, perdón, Juan Carlos, me equivoqué con la cámara. De que ahora sí que como debes. Sí, chao, dice, ¿no? Y bueno, y aparte nos aprovechamos y le damos gracias a Juan Carlos, que nos hace un parolón aquí con el tema de los videos. Y todo esto que hacemos nosotros, pues es en bien de todos. Oliver hablaba al principio, estuvimos 7 años en la radio,
y la verdad compartiendo lo que nos gusta, Javi, porque yo pienso que la mejor forma de aprender es compartir. Y compartimos para que la gente pues esté en el mismo canal que nosotros, porque es muy bonito que la gente empiece a platicar del vino de una forma agradable, ¿no? Y el tema del vino nos lleva de un lado para otro y el vino está involucrado en todos los ambientes. Hoy en día le hemos enseñado a la gente, llegaremos al tema de las catas, donde un vino no se pelea nada con unos buenos taquitos al pastor, por ejemplo, más de la mano. Entonces, llegaríamos a un punto en ese entonces, pero ahorita seguimos con el tema del método de elaboración del vino, donde vamos todavía en el tema de la barrica. Yuri le habló el tema de los tostados. Las barricas pueden tener un tostado ligero, medio o alto, y ahí el enólogo decide, dependiendo de la intensidad del vino que tiene, qué tostado le va a dar, ¿no? Ahí es muy, muy importante ese tema. Y también el enólogo decide qué tipo de barrica utilizar. Si utiliza barrica americana o barrica francesa. Dentro de esto, aparte, hay un tema de costos muy elevados. Por eso, cuando ustedes vean contra etiqueta que diga roble francés, igual a un poquito más de inversión en el tema. Un poquito se refiere como al doble de precio en cada barrica. No, y están utilizando diferentes ya tamaños de barrica hoy en día, digo, y no se diga la húngara que estaba hoy de moda también utilizando mucho la barrica húngara. Y sí, bastante. ¿Y por qué? Porque han encontrado que lo que aporta la madera húngara es mucho mejor. Como tú dices, es jugar, es buscar qué es lo que va mejor para tu tipo de vino, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Digo, la verdad, como dice Javi, o sea, es que es un tema tan amplio y tan vasto que la verdad es que es complicado. Simplemente hablar de pura madera nos podemos aventar hasta 2 o 3 días platicando de ese tema, porque tendrías que hablar muy en particular de esto, porque también incluye la madera donde esté sembrada, influye mucho, porque también el terroir le aporta muchas características diferentes. El roble cambia dependiendo de donde está sembrado, y después pues ya viene el tema del tipo de manejo que le dan a la madera, ¿no? El secado y todo, que es muy natural para poder hacer una barrica, ¿no? Entonces, temas muy, muy importantes al tema de la barrica. Pero a ver, Javier, entonces ya tenemos nuestro vino, dependiendo, ¿no? Si es joven, entonces pasó del tanque de fermentación, tuvo el clarificado para quitar sedimentos, partes que no nos gusta, que el tema del clarificado también es muy importante, porque ahí va a depender mucho los aromas y el color del vino y todo esto, que un filtrado muy intenso, entonces vamos a quitarles notas y características al vino. Hay que tener cuidado con esos temas, porque entonces pues al vino le vamos a quitar muchas propiedades, ¿no? Sí, hay varias formas de clarificar un vino. Otra vez, hay varios caminos que puede seguir el enólogo. Se utilizan albuminas, que como la clara del huevo, antiguamente usaba la sangre del toro. Ahorita puede conseguirse un polvo que está hecho con albumina de sangre de toro. Ya es muy raro encontrar que lo usen directamente. Lo que hacen estas albuminas es adherirse a muchas partículas sólidas que están suspendidas en el vino y la sedimentan, ¿verdad? Se van hundiendo con todo. Y aparte de que son inertes, no se mezclan con el vino, entonces no le dejan ningún sabor, ningún olor. Hay varias industrias que acompañan a la industria del vino, y casi siempre los monjes católicos, que fueron grandes impulsores de la vitivinicultura, se dedicaban a hacer vino, y las monjitas hacían rompope. La razón es que se usaban muchas claras de huevo para hacer esta clarificación, y ¿Qué hacemos con las yemas? las yemas sobraban. Entonces de ahí nace otra industria, ¿eh? Completamente, de muy buena calidad también. Uh-huh. ¿No? Se usan una tierra que se llama bentonita también, que por un proceso de ionización se adhiere a estas partículas y también las sedimenta. También se puede usar temperaturas, ¿verdad? Los tartratos. Al momento de enfriar un vino que ya tenemos terminado, los tartratos, que son también residuos del vino, se sedimentan.
muchas veces, si, sobre todo los vinos blancos, si tenemos una botella a temperatura ambiente y la enfriamos muy rápido, podemos encontrar cristales que parecen de sal. A veces están pegados abajo del corcho, a veces están al fondo de la botella. Si los invito a que los prueben, no saben a nada. Y estos son los famosos tartratos. Sí, que la gente no se espante cuando los llegue a encontrar, porque a veces la gente no le sabe explicar que pues, son insaboros, realmente no aportan nada al vino, simplemente fue una estabilización muy rápida que realmente atrapó esos tartratos y se quedaron, y como tú dices, se manifiestan muchas veces en el corcho, ¿no? Lo que sí no se manifiesta, creo que, Juan Carlos, porque estamos con el tiempo ahí corteando. La idea de estos podcasts es justamente pues acercarnos a ustedes un tema, como dice Salvador, que nos encanta, nos fascina. La verdad es que aquí en Viña en Salvatore la idea que queremos, digo, simplemente vean la selección que tenemos y la intención es platicar con ustedes, y cada vez que platicamos con ustedes, pues vamos a estar disfrutando una botella de vino. Así es que es importante para que nos acompañen, nos den sus comentarios, nos den la parte que realmente que ustedes quieren ir. Vamos a ir así que, como dicen, de la mano creciendo en el tema del vino, pero igual, o sea, es válido. ¿Saben qué? Me gustaría que hablaran un tema en particular o algo, pues ahora sí que nos den sus comentarios y que nos digan, oye, hoy vamos a hacer esto, ¿no? Pero la idea es justamente ir evolucionando, ¿no? O sea, que vamos a hacer como un tema de un cursito básico general para aprender todos de vino, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Excelente. A ver, Javier, ¿algo que quieres aportar? Porque nos vamos. Así es. No, nada, que me encanta la idea de tratar de quitar ese estigma que tiene el vino de algo muy complicado, de algo elitista, que puede disfrutarlo está al alcance de todos. Y eso, pues, es idea aquí de mis amigos. Me parece sensacional, me parece muy bueno. Gracias. Gracias Javi, gracias Sony, retomando el tema de lo que hacíamos antes y lo que seguiremos haciendo porque estamos metidos en ese tema que nos apasiona, porque esto antes que nada es pasión, el tema del vino es pasión, y a la gente impulsamos a decirle que el vino no es para emborracharse, no, el vino es para convivir, el vino es para compartir, para aprovechar el tiempo. Vamos a hablar del tema de los maridajes, todo esto, pero como dijo Oli, Viña Salvatore está hecho para compartir con todos ustedes, quitar temas de que si no tienes dinero no puedes tomar vino, todo esto. Queremos cambiar todos sus puntos de vista, queremos compartir con todos ustedes diferentes tipos de vino. Aquí contamos con más de 320 etiquetas en la tienda y podemos compartir más todavía, pero lo que sí compartimos son experiencias que ustedes se van a llevar y lo van a compartir con tus amigos. Eso es lo que hacemos aquí y es lo que queremos compartir con ustedes. Y como dijo Oliver, preguntas, quieren que platiquemos de algo diferente, lo volvemos a hacer. Nos vamos a ir por partes, vamos a ir agarrando el tema de método de elaboración del vino y después de esto, pues pueden venir otros temas más, ¿no? Así que ya lo saben, preguntas y comentarios lo pueden hacer y estaremos atentos. Y es lo que vamos a hacer esta plática entre amigos y compartir lo que nos gusta con todos ustedes. Oni, nos vamos. Pues ahora sí con el What's Inside. Oh, sí, let's see what's inside. Gracias a todos. Salud, Javi. Oni. Saludos.